Televisa presenta. Desde la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, el equipo Ecopolonas les presentamos la Escuela Marxista, con sus integrantes Tomás Budino, Juan Manuel, Macías Alvarado Ramón, Jiménez Sandoval, Amira Samantha, Martínez Hernández, Aurora Milé, Monreal Velázquez, Nicole Estefanía, González Pérez, Paola Libre, García Martínez, Sofía Miroslava. Hola gente hermosa, hoy los iluminaré de conocimiento al explicarles el origen del marxismo y qué es el marxismo. ¿Cuál es el origen del marxismo? El marxismo surge a partir de los cambios económicos y políticos a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, específicamente en la década de 1840, en el cual sus creadores fueron Karl Marx y Friedrich Engels. Mas sin embargo, el marxismo ganó relevancia en Rusia a finales del siglo XIX, mediante las obras de Karl Marx, específicamente en su libro llamado El Capital, que fue publicado en 1867. Y si se preguntan, ¿quién chota es Karl Marx y Friedrich Engels? Pues no se preocupen, los veremos con más detalles en unos minutos. Y ahora bien, ¿qué es el marxismo? Pues se los explico en lo que queda del minuto. El marxismo es un sistema filosófico, político, ideológico, social y económico, que se basa en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels, publicadas en su obra Manifiesto del Partido Comunista, en el año 1848. El marxismo se caracteriza principalmente por el rechazo al capitalismo y a su sistema económico y a su constante lucha de clases, por lo cual el marxismo buscaba crear una sociedad igualitaria y sin clases, en otras palabras, comunismo. Y por último, el marxismo ha sido una corriente de pensamiento muy influyente en los movimientos sociales y sistemas económicos del siglo XX. La Revolución Rusa y la URSS están inspiradas con las ideas marxistas. Y por último, se destaca que la economía marxista defiende que el valor de una cosa se determina por la cantidad de trabajo para su producción. Karl Marx fue un pensador de origen alemán considerado como el padre del socialismo científico. Su obra más importante es El Capital, publicado junto a Engels en 1867. Karl Marx ingresó en las universidades de Bonn, Berlín y Jena para finalizar sus estudios en Derecho, Historia y Filosofía en 1841. Aunque formalmente no estudió economía, muchos historiadores lo consideran como un economista muy importante debido a su principal obra, El Capital, una de las obras sobre economía más leídas y estudiadas de todos los tiempos. Friedrich Engels, o mejor conocido como Engels, fue uno de los padres del socialismo científico, también conocido como marxismo, y dirigente socialista. Fue compañero de Karl Marx y contribuyó a desarrollar y completar su obra. También se le conocía como una persona brillante, abierta, siendo un pensador y dirigente socialista de origen alemán. Engels comenzó su colaboración con Marx, que duraría 40 años. Gracias a su situación económica, Engels mantuvo a Marx y a su familia, donde en 1844 inició una amistad entre ambos, y también introduciéndose al socialismo. Engels acercó un conocimiento del llamado movimiento obrero inglés y atrajo atención de la teoría económica clásica, al igual que aportó a Marx una ayuda económica para poder sacar la obra El Capital. También participó en la Revolución Alemana dada en el año de 1848 a 1850. Fue un secretario de la AIT, que fue la primera internacional obrera, empezando en 1870. Algunos de sus escritos fueron El socialismo utópico y El socialismo científico en 1882. Engels se convirtió en líder de la socialdemocracia alemana, llevándose consigo lo más esencial del marxismo. Engels junto con Marx son responsables de redactar el Manifiesto del Partido Comunista, que da un apoyo a la tesis de Marx y publicada antes de los movimientos revolucionarios que se dieron en Europa en el año de 1848, pero no tuvo mucha repercusión. En Bruselas, donde se refugió y
participó activamente en el movimiento político y sindical con Marx. Formó parte de la Liga de los Justos, que posteriormente se transformaría en la Liga de los Comunistas. En este momento se centró en crear y extender una red de organizaciones comunistas a nivel europeo. El objetivo era, en ese momento, lograr la implantación de regímenes burgueses que acabaran con el poder de la nobleza. Esta tarea encajaba perfectamente con sus concepciones de las etapas de desarrollo histórico, cuyo fin era la instauración de diferentes etapas hasta el triunfo del comunismo. En el segundo congreso de la Liga de los Comunistas, donde la tesis de Marx se impusieron, se encargó a Engels y a Marx la redacción de una suerte de guía para el movimiento, que se publicaría con el título de Manifiesto del Partido Comunista en 1848. Se logró difundir en los movimientos previos a la sacudida revolucionaria que cruzó Europa en 1848. Sin embargo, se considera que la repercusión de este manifiesto fue mínima. Tras el fracaso de la revolución en Francia, pasó a Alemania, donde intentó promover el espíritu revolucionario. En 1849 participó activamente en una columna de más de 800 obreros y estudiantes, al mando de un general prusiano sublevado. Las tropas prusianas derrotaron a los revolucionarios. Tras ello, volvió a Inglaterra, donde se reencontró con Marx, la vuelta a Inglaterra y la publicación del Capital. Tras la vuelta a Inglaterra, reanudó la colaboración con Marx. Se convirtió en copropietario de una de las fábricas. Con ello, aunque detestaba su ocupación, pudo sufragar a Marx, con el cual mantenía una correspondencia muy fluida. Si bien es cierto que Marx era el alma del Capital, la aportación de Engels fue muy importante. Aportación de datos prácticos, estadísticas e incluso opiniones propias que eran bien recibidas por Marx con atención. Bueno, pues Lenin fue un ruso que hacía sus propias teorías en base al marxismo, pero lo que tenía este señor era que estaba bien loco, bien aferrado al socialismo. Y bueno, pues él admitió la lucha de clases de Marx. Este don también compartía la idea de que en la sociedad existía como una clase opresora, que era la nobleza, y una oprimida, que eran los campesinos y el proletariado y esas cosas. Y bueno, lo que decía don Lenin era que el proletariado debía dirigir el país y pues como regenerar el mundo para que no hubiera clases sociales. Entonces se puso a chambear y así creó una organización que destruyera el capitalismo malo y pues así surgió el Partido Comunista. Y bueno, esta idea tiene muchas cosas en común, excepto que pues el marxismo era que el proletariado pudiera tomar el poder a través de una revolución. Y el loco de Lenin tenía unas ideas como más técnicas. Este señor quería toda la fuerza, era bien terquito de verdad. Con el paso del tiempo Lenin pues fue más reconocido, ya que en ese tiempo andaba el establecimiento de la Unión Soviética y mucha gente de aquellos pueblitos orientales fueron dándole la razón y pues siguiendo sus ideas. Pero esto todavía creció más porque Lenin ya era toda una celebridad. Sus teorías habían llegado hasta Afganistán y aquellos países bien lejos. Y pues en las asambleas que daba este señor, muchos dicen que se podía sentir todo aquel entusiasmo cuando hablaba, que con cada cosa que él decía le echaban porras y a sus ideas y a él. Y pues muchos en aquel tiempo decían que pues este señor era un hombre que transmitía motivación y cosas positivas, pero en realidad no, él era un don bien raro y amargado, era cruel y pues era el máximo líder de la Unión Soviética. Y como dije antes, pues él tenía esa idea socialista como muy obsesiva, que creó su propia visión del marxismo y pues no todavía, o sea, aparte de hacer sus teorías, las puso en práctica. Y pues al decir sus cosas, él no se tocaba el corazón, él decía las cosas como eran y se hacían como él decía. Y bueno, este señor en verdad fue una figura política muy apreciada y pues también despreciada, ¿verdad? Y pues en la actualidad se le acusa por
sus métodos bien enfermos de represión de masas, además de ser el padre de los terrorismos de Estado y peor, su antipatía bien fea con el sufrimiento del pueblo. Afortunadamente ahora solo lo recordamos por ser ese don con ideas bien locas y pues nos dejó un claro ejemplo de lo que no debemos hacer. Y ahora les presentaré los principales exponentes. empezando por Karl Marx, padre del marxismo, quien fue un economista, filósofo, sociólogo, periodista, intelectual y político, y comunista judío. Ahora, continuando con Tony Cliff, fundador de la Socialist Workers' Party, él fue un teórico trotskista que impulsó la tesis que la Unión Soviética poseía un régimen capitalista. También con otros exponentes como Hernán Corner, quien fue fundador del Partido Comunista Laborista. Ernesto El Che Guevara. Él fue un político revolucionario, el cual usaba el marxismo como base. También él participó en la creación del socialismo cubano. Nahuel Moreno, organizador de la Liga Internacional de Trabajadores Cuarta Internacional. También fue un teórico trotskista. Paul Matic fue un pensador marxista destacado por ser uno de los principales exponentes de comunismo de consejos. Y por último, Antonio Gramsci, quien fue un teórico marxista destacado por ser el fundador del Partido Comunista Italiano. Principales teorías marxistas y las consecuencias que éstas tuvieron. Número 1. La teoría de la alineación según Marx. El macho. Esta teoría señala que a partir de la alineación, el trabajador pierde el control sobre el futuro de su esfuerzo, pasando este a ser un objeto que servirá para brindar beneficio al capitalista. Las consecuencias de esta teoría son: en primer lugar, la labor del trabajo se convierte en una mercancía que se vende. Así la persona realiza una tarea a cambio de un salario. Lo segundo es que el producto del esfuerzo del trabajo pasa a ser controlado por otro. Es decir, este se transforma en una propiedad privada. Y otro punto muy importante que hay que tomar en cuenta es la desconexión entre el trabajo y su actividad, incluso en un plano emocional. Así la persona no va a sentir la actividad laboral como propia, sino como algo ajeno que además que no le da satisfacción, sino que implica un sacrificio. Esto ya no es divertido, es triste. Teoría número 2. Teoría del valor trabajo. Esta teoría ha constituido un objeto de estudio de constante debate en la sociedad. A pesar de los planteamientos marxistas sobre la diferencia entre valor y precio del trabajo, sigue subyaciendo la medición de la riqueza en base al tiempo de trabajo que ésta involucra. Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada. Las consecuencias de esta teoría son que Marx afirma que el trabajo es la única fuente de valor. Sin embargo, las diferencias en sus pensamientos radica en que el significado de valor tiene intrínseco el análisis de las relaciones sociales de producción, mientras que el precio aparece al final y únicamente en la circulación de ese bien. En otras palabras, el trabajo es la única contribución que el ser humano hace al proceso de producción. Por tanto, el bien debe valorar factores de producción adicionales al trabajo. Esta información vale millones. La teoría número 3 es la teoría de la lucha de las clases. Como expresó Carlos Marx, la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases. Esta cosa es real, hijo. Marx y Engels aseguran que existía antes de la aparición de la sociedad capitalista. De ese modo, fenómenos como la esclavitud o la existencia de regímenes feudales, con sus correspondientes vasallos o plebeyos, son entendidos como ejemplos claros de la existencia de desigualdades en las distintas sociedades a lo largo del tiempo. Como consecuencia, obliga a todas las naciones, si no quieren sucumbir, a adoptar el modo burgués de producción, es decir, a introducir la llamada civilización
o a hacerse burguesa. En una palabra, se forja un mundo a su imagen y semejanza. A eso se le llama estrategia. Por ejemplo, en la realidad actual de México y la mayoría de países en vías de desarrollo, vivimos en un país en el cual el 55% de su población se encuentra en una pobreza extrema, mientras el 49.9% en una vulnerabilidad con pobreza moderada, y solo el 10% no es ni vulnerable ni pobre y se encuentra en buenas condiciones económicas. Llámense así ricos. ¡Esto no era parte del trato! En la sociedad actual capitalista, puede observarse cómo el proletariado clásico de los obreros industriales disminuye en números absolutos en los países avanzados y en valores relativos como parte de la población mundial. Pero al mismo tiempo aumenta enormemente el número de los que la vida depende de un salario. Mi abogado. Tengo miedo. Por lo que las principales ideas del marxismo pueden resumirse en 4 postulados fundamentales que son: el análisis materialista de la historia humana, la crítica de la economía capitalista, la noción de ideología y el advenimiento del consumismo. ¡Adoro los finales felices! En conclusión, Marx ya había previsto que el capitalismo como sistema prioritario traería consigo muchos problemas, ya que los obreros se darían cuenta de las injusticias que estarían viviendo, tales como entregar su trabajo, tiempo, esfuerzo e incluso en ocasiones su salud para que alguien más se beneficiara de ellos. Esta persona se encontraría escalones por encima de la clase obrera y sería quien, además de explotar los recursos humanos y económicos, tendría el alcance de controlar por encima de los derechos y opiniones de quienes estuvieran por debajo de ellos, trayendo consigo ideas como que los ricos se hacían más ricos, mientras que los pobres o las clases vulnerables permanecerían igual. La visión comunista de Marx se podría decir que se distorsionó con el paso del tiempo y fue vista de forma negativa por muchos, trayendo consigo ejemplos de países con situaciones políticas, económicas o sociales desfavorables, tales como Cuba, que en su comunismo aplicado todo trabajador recibiría el salario mínimo, lo que quiere decir que no importa si eres un doctor, maestro o técnico, recibirías la misma paga, sin importar la diferencia entre trabajo y remuneración. O por ejemplo, pensamientos radicales como que hay que derrocar a los ricos, volver a la burguesía pobre, y los pobres pues seguir igual, porque claro, el punto de todo esto es que todos estemos en la misma situación. Pero no es así, en realidad Marx y Engels se referían a los recursos y herramientas comunes, y no a la propiedad privada. Se podría decir que el punto de todo esto era la erradicación del clasismo, desaparecer cualquier clase sujara y remunerara por igual. Otro ejemplo de distanciamiento de clases se podría decir que es México, en el que el 50% de su población se encuentra en pobreza, el 10% económicamente estable y solo el 1% en riqueza total, donde las personas que pertenecen a ese porcentaje no se encuentran ni en vulnerabilidad ni en una economía estable pero deficiente. Marx no se refiere a derrocar a la persona que esté por encima solamente porque sí. Más bien se refiere al uso desmedido de recursos, en cómo las personas que se encuentran por encima del proletariado terminan exigiendo y abusando de su situación. Es quitar la imposición de la burguesía por encima de la clase obrera, es decir, ya no es vernos como clases, sino vernos como por iguales. El socialismo es unirse como una sociedad y alzar la voz como uno mismo, es decir, el clasismo no depende de quien esté por encima de nosotros, más bien depende de nosotros mismos. Fuera de las contradicciones que podrían existir en los pensamientos marxistas, algo que se le puede reconocer es que la erradicación del clasismo empieza con nosotros mismos, por nuestra decisión y por nuestro deseo de ser iguales.